Toda la mano me da estar con ustedes esta mañana, estar aquí con ustedes de nuevo. Y ay, Asenet, ahí tengo la lista de reclamos de que no te aparecías, de que dónde estabas, pero pues ustedes ya saben. Y hoy van a entender un poco más por qué de repente las ausencias, por qué estamos, por qué no estamos, porque hoy quiero darles la bienvenida. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo programa, que así le puedo poner, un nuevo programa, en donde vamos a hablar de cosas del alma, cosas reales que vivimos las personas, la mayoría o muchas personas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es muy interesante conocer más y saber más, sobre todo en estos tiempos que están siendo tan complicados. Y una de las cosas que se ha perdido muchísimo ha sido la empatía de unos con otros y se ha generado muchísimo más la competencia, una competencia que no es sana. Y realmente todo eso nos lleva a no ser tan muégano ya con la gente. Ha habido muchísima separación en todos los sentidos, en que te separas de todo tipo, de tus amistades, de tu familia, de los lugares a los que frecuentabas, y todo va teniendo una razón, que son los tiempos tan acelerados, y es algo con lo que muchas veces no compartimos todos. Entonces, estuve yo haciendo un análisis de ahora que regrese al programa, porque de verdad les agradezco muchísimo que piensen en mí, en decir, ¿por qué no regresas? O por lo menos me entretenía estarte viendo, y decidí hacerlo, pero pues de una manera diferente, y quisiera hacer esta maravillosa prueba que estoy segura que para ustedes va a ser importante, porque generalmente, como les dije, tenemos ciertos conceptos de las personas, pero no conocemos todo lo que hay detrás de ellas, y se nos hace muy fácil que al no conocernos hacemos nuestro propio criterio de ellos, y luego hacemos un juicio, ¿no?, de cómo son, y de ahí va la interacción que tenemos con esas personas, la manera en que los tratamos. Entonces es muy importante que realmente sepamos en dónde estamos parados, me doy a entender. Y pues bueno, yo me siento muy feliz de estar con ustedes, porque les dije que si algo íbamos a compartir el día de hoy era mi propio testimonio. Generalmente les he hablado y hay muchísimas personas que me conocen a partir de que llegó Krista a mi vida, pero solamente y un grupo de gente muy cerrada me conocen de antes. Entonces, eso es importante, conocer dónde estaba Asenet antes, quién era, por qué era, cómo llega a estar aquí, a donde está. Y pues yo me siento muy contenta de darles este testimonio y hablarles sobre la vida real de Asenet. La dinámica va a ser la siguiente. ¿Y por qué comenzamos con mi testimonio? Pues porque, como les dije, es importante saber quiénes son las personas antes de emitir un juicio. Poder comprender, porque tú puedes decir, oye, esta persona, ¿por qué es así? O sea, me desespera verla, ¿no? Sí, pero ¿conoce su historia como para comprender por qué tiene ciertas reacciones o por qué tiene ciertos ademanes o su rostro, ¿no? Que mucha gente hace broma, ¿estás feliz? Sí, pues díselo a tu cara, ¿no? Entonces, tenemos que saber quién es la persona para entender por qué se comunica como es. No quiere decir que ande de chismoso, sí, pero sí que tengas un poquito de empatía, un poquito de compasión por las personas, porque no lo sabes. Entonces, como les dije, vamos a hablar el día de hoy sobre mi testimonio. Con todo gusto está abierto para que, si quieren platicar el suyo y que yo se los comparta a otras personas, con muchísimo gusto, pero sobre todo a estar hablando de ciertos temas que, así como nos gustan, nos incomodan, que vamos pasando a lo largo del tiempo, la manera en que las personas pueden ser con nosotros y no ser. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto?
que realmente lleguemos a ser como que uno solo. ¿Han escuchado eso de que todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, respetando las creencias de cada quien? Pues efectivamente, todos somos hermanos, todos venimos de una parte, pero la palabra hermanos, ¿a poco no? Lo primero que se les viene son pleitos, jalones de cabellos, pellizcos, me aviento sobre ti, y dicen que los hermanos, se hacen esa comparación, parecen perros y gatos, ¿a poco no? Peleándose, cuando pues realmente todo depende del tipo de convivencia y la empatía. Entonces vamos a ir hablando de distintos temas. Cada martes voy a estar subiendo contenido a lo largo de la semana, que espero que les guste mucho, porque nos vamos a estar ampliando, me voy a estar ampliando a mi canal de YouTube también, para empezarle a dar movimiento. Apenas tenemos, wow, así como 5 seguidores, creo, porque nunca le di difusión a mi canal, más que muy poquitas cosas. Entonces también pues estar en Instagram y posiblemente en TikTok. TikTok no es algo que no me gusta tanto esa plataforma. Me gusta muchísimo Facebook, porque sobre todo en Facebook estamos todas las personas de hace ya algunos añitos. Entonces, pues les quiero agradecer. Voy a hablarles de mi testimonio, de cómo he llegado yo hasta aquí. Obviamente no me alcanzarían 40 minutos para hacerlo, sin embargo va a ser como que un resumen, y a lo largo de la temporada de este programa, pues vamos a ir sacando cosas, porque tal vez te identifiques con alguna situación de la que yo he vivido. Mi intención de ninguna manera es lastimar a alguien con mis comentarios, y mucho menos dar nombres. Así que todas las personas que han estado rodeadas, a quien yo he rodeado, que han formado parte de todo este andar, tranquilos, no voy a dar nombres, ni para bien ni para mal. O sea, cuando llegue yo a referirme a una persona es por algo muy específico. Déjenme, tomar un poquito de... Hoy me hice un té verde. Unas amigas hermosísimas me regalaron una caja de diferentes tés, y no saben, he estado probando y me encantó esta mañana comenzar con un té verde, que tengo entendido, el té verde te va elevando ¿cómo se llama? Todo tu sistema inmunológico. Y también quiero hacer una aclaración muy importante. Todo de lo que voy a hablar sobre este testimonio, les aclaro, yo no soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy nada, no me voy a meter en esos temas, pero si alguien necesita, de verdad que tengo a quienes recomendar para que acudan a través de esto. Bienvenida, Ame, muchísimas gracias por estar esta mañana conmigo. Y pues bueno, pues vamos a empezar con quién es Asenet. Asenet, nació hace 50 años. Antes, cuando decías que tenías 50 años, ya eras verdaderamente un anciano. O sea, en mis tiempos, cuando era niño y tú conocías a alguien que tenía 35, 40 años, ya se veía completamente muy, muy acabado físicamente y de todo. Pero pues ahora vemos a personas que tienen 70, 80 años y las ves pero enteras. Entonces yo hace 50 años llegué a este mundo en una familia común, una familia muy normal, 3 hermanas, los papás, la abuelita. Entonces convivíamos los abuelos paternos también. Entonces éramos nosotros una familia de las que se pudiera considerar una familia muy normal, una familia muégano, en donde todos andábamos juntos para todos lados. Les voy a estar platicando, estas historias se llaman en retrospectiva, ¿no? Porque de repente les platico y luego me regreso tantito, pero es para que me vayan comprendiendo. Bienvenida, Mayu, muchas gracias por estar conmigo. Pues bueno, era una familia muy normal. Era una familia de la que todo el mundo hablaba para bien, nos decían que éramos una familia muy bonita, una familia de hijas contentas, ocupadas, unos papás, wow. Y sí, mis padres han sido por completo pues la parte más fundamental, porque pues es de donde venimos todos nosotros. Asenet, pues yo la mediana, la segunda hija,
y pues obviamente siempre cada hijo tenemos ciertas características. Y yo les puedo decir que yo era la traviesita, la que siempre andaba corriendo, jugando, o sea, yo podía estar así, sudando de que estaba jugando y llegaba un día mi papá y me cuenta que llegó y le dije, ¿qué crees? Ahora sí di muchísima lata, porque nos juntábamos en casa, pues los primos, que siempre estábamos juntos todos, ya cuando llegaban sus papás, pues ya cada quien a su casa, pero imagínate, éramos 5 de casi la misma edad, o sea, nos llevábamos máximo entre 1 y 2 años, pero siempre fuimos una familia de mucha integridad. Mi papá siempre fue muy de llevarnos y conocíamos nosotros todos los fines de semana era salir, que si hacíamos día de campo, hacíamos campamentos, íbamos a visitar a alguien, nos íbamos de excursión, o sea, realmente teníamos nosotros siempre actividades, vacaciones, o sea, una familia, wow, ¿no? A Zenet siempre le encantó, siempre me encantó estar interactuando porque pues en esos días de campo que eran fantásticos, llegar a las 7 de la mañana, la marquesa, el desayuno, juntar la leña, hacer la fogata, o sea, eran momentos muy padres que como niño los vives al máximo y como siempre andábamos con gente que le gustaba muchísimo andar con nosotros, familia, pues iban amiguitos y pues todos de la edad, entonces era padrísimo estar jugando. En esos tiempos se daba mucho eso. Entre semana pues teníamos las actividades escolares, pero no paraba solamente en la escuela, saliendo de la escuela teníamos, bueno, pero santas actividades, que si era la natación, el inglés, la gimnasia olímpica, que de repente el ballet, y había tiempo para absolutamente todo. El auto era casa, era comedor, era todo, porque saliendo de la escuela ya llegaba mamá, llegaba abuelita con lo que íbamos a comer. Entonces nos íbamos saliendo de la escuela a la clase de inglés y en lo que entraba mi hermana, la más chica, mi hermana la mayor y yo comíamos y hacíamos tarea y luego cambiábamos así y nos íbamos a otros lados. Éramos tan muéganos que realmente salíamos después de las actividades y llegábamos por papá a la oficina, entonces que ya salía en la noche porque eran sí muchas actividades las que teníamos en un solo día y de repente llegábamos a casa solamente, pues ya sabes, a cenar, a acomodar tus cosas, pues para arreglarte y demás, para el siguiente día ya irnos de nuevo a las escuelas. Entonces era una actividad pero movidísima. Aprendimos nosotros como hermanas, pues por mi papá, que siempre fue alguien muy intrépido, pues imagínense a andar en caballo, a escalar, a descender a rapel, aprendimos tantas cosas muy intensas a lo largo de nuestra existencia que realmente no tenías tiempo de pensar cuál que estuvieras aburrido, como ahora los chavos que a 3 segundos y se les quita el teléfono y de repente ya dicen, es que estoy aburrido. No había tiempo de que te aburrieras. Entonces no había tiempo de que tuviera siquiera malos pensamientos. Y si tenía pesadillas o algo de repente, porque me quedaba con cosas a lo largo del día, mi abuelita me decía, es tu costal de pecados lo que no te deja dormir. Entonces así nos la pasábamos y fuimos creciendo con esas mismas rutinas durante todos los años. Terminamos la primaria, llegamos a la secundaria, me tocó estar en una secundaria de mujeres. Entonces era, pues, así como que pues está bien, no importaba, o sea, yo siempre fui alguien que se adaptaba absolutamente a todo, siempre estuve yo tratando de estar, haciendo lo correcto, porque siempre te decían, pórtate bien, siempre te decían, sé una niña buena, siempre te decían, sé prudente, atiende, fíjate, haz esto, lo otro, aquello, ¿no? Y precisamente aquí está una de las protagonistas, Blanca Estela, bienvenida. Entonces nosotros teníamos todo eso que teníamos que hacer a lo largo de la escuela y pues yo me adaptaba a todo. Pero había una situación, justamente llegando a la secundaria, nosotras teníamos, la verdad, realmente nosotras no teníamos ningún tipo de carencias. Gloria a Dios que nosotras, mis papás siempre procuraron tenernos y darnos lo mejor que podían
y realmente nosotras no teníamos ningún tipo de carencia, de ninguna, en serio. Y realmente por eso la gente también nos decía, ¿qué les puede faltar a ustedes? Que yo los veo y son tan felices, y pues bueno, los papás obviamente, ¿no? Como pavos reales, emocionadísimos por quienes éramos las hijas. Pero ¿qué creen? Que Asenet generalmente lloraba solita. Generalmente había algo que no checaba. Yo también decía, pues no puedo ser tan malagradecida. No estaba ese vocabulario de malagradecida, sino yo no puedo ser mala. Y ¿por qué me pongo triste si no hay razón, no? Una buena estudiante, sí lo fui durante la primaria. La secundaria, pues realmente saben qué fue lo que me llamó muchísimo la atención. Yo estaba en una escuela enorme, una escuela en donde teníamos canchas de voleibol, de básquetbol, pista de atletismo, gimnasio, teatro, bueno, cantidad. Entonces era una escuela tan grande que había la oportunidad de tener muchas actividades. Entonces a mí me llamó jugar voleibol desde que estaba yo en la primaria, pero pues jugabas en la primaria pues como normal. Pero conforme fui avanzando, llegué a secundaria y vi que también podía yo ser jugadora de voleibol. ¿Y que creen? Que empecé a jugar tan bien, que empezó a gustar a la gente, y pues no solamente estábamos en torneos a nivel escuela, sino a nivel zona y delegación y demás. Entonces yo fui creciendo muchísimo en el deporte, en el voleibol. Era yo, la verdad, sí era muy buena. Y cuando pues tenía la oportunidad, en donde fuera yo estaba jugando, ahí era en donde yo sacaba toda mi energía y toda mi emoción. Pero ¿qué creen? Que tenía así como que un defectillo que era lo que me hacía sacar más eso. Yo siempre fui muy mal hablada, siempre dije muchísimas groserías, porque me encantaba hacer esa mezcla de palabras con groserías, porque pues lo escuchaba de mucha gente y había quien me festejara eso. O sea, y me decían, oye, es que las dices tan sabroso y con tanto carisma que hasta se antoja. No, ¿cómo creen, no? Y pero pues obviamente, pues, porque está interesante esto, ya estamos completamente en vivo otra vez. Confío en que la transmisión continúe. Entonces, vamos a continuar con la historia. Espero poder al rato, a ver si lo podemos pegar, o si no, pues está en estas dos partes. Le voy a poner parte 1, parte 2. Pero les decía, entonces yo continuaba mi vida así normal. Llegó un momento en que pasamos a la prepa, pues nosotros, nuestras actividades seguían, les repito, siendo las mismas, y mi actitud seguía siendo lo misma. Cuando yo llegaba a sentirme en compañía, en familiares, en gente así, pues realmente yo trataba, porque sí se me notaba de repente esa tristeza, esa inconformidad de lo que estaba yo viviendo. Y de repente había quienes me preguntaban, oye, pero ¿estás bien? Oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y pues yo obviamente tenía la misión de estar, pues no tenía por qué quejarme de nada si yo lo tenía todo, ¿ves? O sea, tienes casa, tienes comida, tienes techo, tienes a tus papás, tienes a tu familia. ¿Qué te puede faltar? Y esa era una pregunta, una situación que yo me recriminaba muchísimo, porque decía, efectivamente, ¿qué me falta? Si lo tengo todo, ¿por qué me siento así? Y empecé yo a descubrir que yo siempre estaba triste, que dentro de mí algo no estaba completo, pero no podía yo decir qué pudiera ser si tenía efectivamente todo. Y la gente en aquellos tiempos se metía más cuando estabas tú, ¿cómo se llama? Podían opinar sin que tus, o sea, con la autorización de tus papás, ¿no? Porque un adulto es quien te está hablando y tienes que obedecer, y si la gente te habla, haz caso. Entonces, y no estoy yo recriminando a nadie, o sea, era la educación que se tenía en esos tiempos, ¿no? Que la manera en corregirte, en irte guiando a hacer ciertas cosas, era a través de
pues si te gusta o no te gusta, obedeces, ¿no? Entonces, el tener taladrado esas frases mira, tú tienes todo, no debes de quejarte absolutamente de nada porque no te falta nada. Era, era algo que yo lo tenía muy presente. Entonces, por lo tanto, me callaba. Y yo durante muchas veces, mi intención era dejar de existir. Porque no me sentía completa, porque no me sentía feliz, porque quise y fueron tantos intentos y ganas de no estar, porque no sentía que fuera yo importante para alguien. Y aunque y yo siempre eso de, ¿me quieres? ¿Me quieres? Me ve bonita, estoy así, porque si algo también hacían énfasis en aquel tiempo las personas era de que yo era una niña fea. O sea, en comparación a mis hermanas, yo era fea, ¿sí? Entonces, y aparte, pues empecé a tener problemas de mucho acné, me salían aquí muchos brotes acá, que se veían muy feitos. Me salían barritos hasta en la cabeza, imagínate. Entonces, aunque fuera normal para todos los adolescentes, sentía yo que siempre estaba en el foco de todos para criticarme. Entonces yo decía, es que yo tengo que aprender a verme bien, o sea, ya que pues tengo que seguir en este mundo porque todo se ponía para que yo continuara en este andar, pues decía, pues ni modo. Y fui yo de alguna manera llevando mi situación a encontrar las maneras de poderme arreglar. Entonces cuando me decían, oye, ¿tú qué es lo que quieres hacer con tu vida, no? Yo decía, pues es que no sé, pues algo tienes que hacer, o sea, ya, todo el mundo sabe a estas alturas, qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que quieren hacer para su futuro, porque pues nadie, porque antes había un programa muy conocido los domingos, y cuando el personaje, el protagonista que se llamaba Chabelo, le preguntaba a los niños, ¿y tú qué vas a hacer de grande? La respuesta que todo el mundo aplaudía decía, yo quiero ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, si esto, no juegues, o sea, lo tomaban a que, wow, va a ser alguien en la vida, pues todos somos alguien, ¿no? Pero no te explicaban exactamente qué querías. Y suponían las personas que tú ya tenías que tener en la mente qué querías hacer y qué querías hacer, qué querías estudiar. Pero pues realmente yo no tenía una identidad como para que dijeras, yo quiero hacer esto o yo me quiero entregar a lo otro. No había forma. Entonces, ¿sabes? Pues yo decía, no, es que no tengo idea. O sea, es que ¿cómo crees si ya estás por entrar a la preparatoria? Nosotros entramos primero a una preparatoria, híjole, súper estricta, porque pues ahí iban, la mayoría eran hijos de militares, y pues tenías que estar, pero a la orden, cuadradita, wow, y no, o sea, yo no podía ser así, porque tanta prudencia y yo quería hacer tantas cosas, pero pues todos los chicos y las chicas que íbamos a la escuela, pues todos eran demasiado bien portados, todos muy serios, todos, el uniforme era casi un traje de vestir, lo que traíamos las chicas y los chavos tenían que andar en corbata y demás. Y pues un sistema que no nos gustó a mi hermana y a mí, que realmente hicimos rebelión y que creen que terminan corriéndonos de la escuela por ciertas cosas, pues que realmente íbamos en contra del sistema, ¿no? Pero había ocasiones en donde a mí me daban unas crisis muy fuertes, donde yo no sabía por qué me ponía a llorar, yo no sabía por qué no podía de repente respirar. Y el día que me preguntó la coordinadora de esa escuela, dime qué es lo que te pasa, le dije, es que estoy triste porque no me dejan salir con mis amigos. Cuando vi la cara de una de mis hermanas que dijo, no juegues, no seas ridícula como dices eso, ¿no? Y decía, es que para mí sí es un problema, porque yo quiero salir y yo quiero convivir y yo quiero hacer, y como estoy reprobando y me estoy yendo a los exámenes finales, no, pues no te preocupes, me explica ella, que tienes todo el año para estar en tus clases, presentas tus exámenes y si no las pasas tienes otra oportunidad, ¿no? Que es exámenes de primera vuelta que le llamaban, y si no lo pasabas, no te preocupes, la escuela te daba otra oportunidad, que era la segunda vuelta, y si no, te ibas ya a la última, uno que se llamaba extraordinario. Y si lo pasabas, pues ya, entonces tenías todo el año para aprender, tenías
3 oportunidades para terminar de pasar esa materia y eso me tranquilizó. Pero ¿qué crees? Que cuando comenté, bueno, pues es que hay oportunidades y todavía puedo aprender. No, 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 no. Eso le pasa a los burros. Eso solamente la gente que no aprende, que está mal de su cabeza. Así decía, la gente que está mal de su cabeza porque tu única obligación es estudiar. No tienes otra cosa que hacer y era la cantaleta siempre. Tú tienes todo y no de la gente completamente de los que habitaban tu casa, sino de todo alrededor, porque todas las personas, o sea, éramos como convivir en la misma vez. Entonces esos comentarios eran realmente muy, muy dolorosos, eran unas situaciones feas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo seguía, pues ni modo, así tiene que ser la vida, me sigo acostumbrando, nos corren de esa escuela y el mismo director de la escuela de esa prepa que le recomienda otra a donde íbamos todos los rechazados de las escuelas particulares de la zona y que nos mandan para allá. Entonces, bueno, quiero decirles que cuando yo llego a esa escuela y veo paredes tan altísimas y muros y el aspecto del prefecto y de todo mundo, yo dije, no, aquí nos van a asesinar, o sea, porque era una cosa donde tenía que ponernos en cintura todos, pero ¿qué creen? Que fue la mejor etapa de mi vida. La preparatoria fue la mejor etapa de mi vida porque ahí conocí gente muy real, ahí fui yo entendiendo que lo que yo vivía también lo vivían otros, porque todos a fin de cuentas estábamos en el mismo sistema. Imagínate la etiqueta de los rechazados, los que ya no podían tener oportunidad, que no se inscribieran en otro lado. Y pues ahí vamos, decíamos todo el despojo de adolescentes que querían los papás que pues por lo menos hiciéramos algo en nuestra vida. Pero fue mi mejor temporada. Mi mejor temporada porque yo ahí conocí muchas cosas. O sea, yo a los 15 años entré a trabajar a Liverpool. En esta tienda departamental en aquel tiempo le daban chance a los jóvenes entre los 15 y los 17 años de comenzar a trabajar los fines de semana. Entonces, y pues era pues tu sueldo más tus comisiones y pues mi papá se le ocurrió y dijo, ¿saben qué? Sí, o sea, como que ya es tiempo que se hagan cargo porque la verdad sí estábamos bastante desordenaditas y realmente la actitud que nosotras teníamos, que ahorita ya tiene nombre, que era soberbia, que era egolatría, que era de que pues, a mí nadie me toca, éramos tan así y sobre todo pues porque en aquel tiempo pues había ciertas posibilidades que no toda la gente tenía. O sea, y nosotras estábamos completamente, bueno, voy a hablar por mí, completamente fuera de ese, estaba yo pero trepadísima al tabique, entonces cuando llegamos acá y pues vemos de todo, dices, guau, pues si todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, y entro a trabajar a Liverpool a los 15 años, estuve ahí hasta los 17 precisamente, donde yo aprendí a trabajar, aprendí a ser ordenada, aprendí a incluso ya arreglarme de una manera diferente porque teníamos ciertos privilegios con descuentos y con cosas que nos daba el ser empleados de allí. Entonces era súper interesante darnos cuenta de todo lo que podíamos aprender y todo lo que hacíamos, ¿ves? Entonces, y ganar tu propio dinero y hacer muchas cosas que otros no hacían. Entonces, imagínate entrar a la prepa con trabajo, pues obviamente también te empiezas a hacer popular. Pero yo no sabía que yo era vista por los demás. Entonces, estuvimos pasando pues esa etapa. Para mí fue más fácil cursar el cuarto año de prepa, pues porque ya me habían reprobado, ¿verdad? Un año antes se habían corrido de la escuela. Entonces, y pues llegamos pues para mí todo fue muy fácil. Y eso, ¿qué crees? Que me ayudó a tener más, un poco, de confianza. Sin embargo, esa tristeza de mí no se iba. Había muchas cosas que no estaban bien. Y yo lo único que soñaba era en mi cuento de hadas desde que estaba yo más chavita. En que iba a tener la familia, una familia en donde yo tuviera mi esposo, tuviera los hijitos, tuviera al perro, el coche, la casa. Entonces esa era toda la,
como que ese era mi fin de vida, o sea, yo lo que quería era eso, era tener una familia donde yo hiciera cosas. Ahora pues entiendo todo lo que significaba todo eso, ¿no? Porque yo vivía tantas cosas en adrenalina, pero tantas que no había manera de que ahorita sí lo puedo decir, o sea, me divertía, la pasaba muy bien, era emocionantísimo, pero yo tenía que vivir, ¿cómo les diré? Y ahí um, en supervivencia le llaman, ¿no? O sea, no te queda de otra y tienes que armarla y aprendí cuánto no tienen una idea. Aprendí muchísimas cosas. Mi papá siempre fue un hombre muy, les decía, muy intrépido, muy de adrenalina y él daba muchos cursos de siniestros, de qué hacer en caso de incendios, de bombas, terremotos, todo, o sea, cómo te podías salvar estando sin nada, ¿no? Y de qué cosas te podías agarrar. Entonces, y también daba cursos, junto con otro amigo suyo, de primeros auxilios. Entonces nosotras teníamos tanto conocimiento que pues era el colmo que no pudiéramos salir adelante, ¿me entiendes? Y yo aprendí mucho, o sea, y eso se lo agradezco porque pues yo ahorita, pues en un terremoto, en un sismo, pues no caigo en el pánico de paralizarme, por ejemplo, pero si llega algo tristito, así chiquito, pues sí me desmorono, ¿sí me entiendes? Entonces iba yo siempre en esa misma sintonía de la adrenalina, de la supervivencia, de todo ese rollo. Y de repente te digo, llego a la prepa en donde empiezo a conocer gente distinta, empiezo a conocer mis alcances, porque pues ya estaba haciendo, también ahí jugaba voleibol en la preparatoria y ahí sí ya llegué a niveles más altitos. Ahora sí que como dicen, quedé así de estar en una selección nacional, porque entrenaba muchísimo y teníamos torneos en muchas partes. Pero bueno, las lesiones, tuve lesiones en un esguince en el hombro, se me rompió el cartílago de una de mis rodillas y a lo largo de ese tiempo yo pues estuve padeciendo muchos problemas de salud. Y pues era terrible, sobre todo ahí en la prepa fue donde más, porque pues siempre que entraba yo a quirófano era por dos situaciones, dos cosas. La primera, que si no fueron anginas adenoides, que es lo más que te toca. Cuando fue ahora ya en la prepa, tuve yo que dejar de jugar, retirarme del juego, porque fue precisamente que me operaron de una rodilla, porque se me va a desheredar el cartílago, y una semana después que creen que me da apendicitis. Entonces el asunto es de que cada que yo entraba al hospital era por dos, al punto de que al día de hoy llevo 11 cirugías, imagínense nada más. Pero yo seguía ahí sobreviviendo a todo sin poner atención a lo que estaba sintiendo. En la prepa pues conocía a, a tanta gente muy especial, en donde pudimos hacer amistades muy valiosas. Y eso era fantástico porque yo sabía que ahí sí pertenecía yo a alguien, a grupos de amigos. Me tocó estar en la organización de la graduación de la prepa, o sea, pasamos los 3 años y pues era emocionantísimo sentirme yo con ese poder que tenía de ser un poquito influyente en otras personas, porque para esto, pues en ese tiempo, y me voy más rapidito, ahora sí que avanzando más años, pues yo aprendí a arreglarme, aprendí a maquillarme, aprendí a hacer muchas cosas. Mi mamá siempre fue una mujer tan natural que con que se pusiera labial y una rayita, ya quedaba perfecta, ya estaba súper bien, ¿no? Yo creo que nada más se hacía así el cabello hasta con la mano y le quedaba sensacional. Yo no, o sea, yo tenía que andarme produciendo hasta la fecha, que si la secadora, que sí, pero fui aprendiendo. Y si algo teníamos es que teníamos nosotras siempre una postura, si se fijan siempre estoy derecha, ¿no? Así como que era ponte derecha, instrucciones que te daban desde niña, ponte derecha. Entonces teníamos que andar así y mi papá siempre fue alguien, o sea, altísimo, yo lo veía monstruoso, ¿no? Y siempre fue alguien que caminó muy acá. Entonces, y le decía que sea arrogante, que soberbio, pues a lo mejor sí, pero me gustaba mucho eso. Y yo decía, yo voy a ser así, ¿no? Y mamá era una mujer no es muy alta mamá,
pero sí, muy, muy delgada y siempre tuvo mucha personalidad, entonces se veía súper bien. Entonces, si con la gente que nosotros convivíamos, pues era gente como que de un cierto estilo, entonces sí, pues yo no me podía quedar atrás, porque pues, ¿cómo crees? O sea, mira nada más, o sea, decían que si yo caminaba como jugador de americano, que si parecía, ¿cómo le decían en ese tiempo? Bueno, que ahora les dice que son muy masculinas, machorra decía, ¿no? Y que si me reía carcajadas, que si parecía no sé qué. Entonces siempre había adjetivos que todo lo que yo hiciera estaba mal. Pero cuando llego acá a la prepa, pues de repente veo que empiezan a decir, es que caminas así como que muy pantera, ¿no? Como que muy, ay, de verdad, no, pues no me había fijado, perdón, y todo era perdón, todo lo que me decían. Yo trataba de disculparme, siempre, perdóname, ¿no? Siempre fui muy de que me veía de una personalidad muy fuerte, pero dentro de mí yo moría de miedo, no sabía ni de dónde ni por dónde venían las cosas. Entonces, fui aprendiendo que la gente, ellos al menos en la escuela, me veían de una manera diferente. Entonces, imagínense qué tan marcó la prepa mi vida, que ahí fue donde conocí a quien ahora es mi amor, ¿no? Imagínense nada más, o sea, mi amor y yo tenemos de conocernos 30 años, ¿no? Y a pesar de que nunca tuvimos algo que ver en ese tiempo, al día de hoy, bueno, yo estoy encantada, ¿no? Entonces, la vida te va regresando personas y regresando situaciones. El caso es de que yo fui muy feliz en la prepa, aprendí muchas cosas, fue donde me llevé los mayores regaños y reprimendas, ¿no? No sé si se diga así, de mis papás, porque pues sí, por rebelde, por esto, por lo otro. Y yo decía, ¿pero qué quieres hacer en tu vida? Y yo decía, es que no sé, o sea, yo quiero saber de belleza, pero no quiero ser estilista. Yo quiero, tener así como que mucha, quiero enseñar, pero no quiero ser maestra y quiero ser acá una ejecutiva y demás, pero no sé qué estudiar, no me da la gana de estudiar nada y me dijeron, no, pues estás mal porque no vas a encontrar nada. ¿Y qué creen? Que fue donde encontré el multinivel. Encontré el sentido a algo diferente, que fue conocer la compañía de Mary Kay. En Mary Kay, yo, como lo dijo una de mis directoras, Mary Kay para mí fue la mejor escuela de superación personal, porque ahora sé cómo funciona todo el sistema, pero era maravilloso haber encontrado, porque como yo decido, porque yo quería ser abogado, entonces yo decía que quería ser abogada o investigadora de crímenes, ¿no? Entonces, porque mi papá, les digo, vivía tan en la adrenalina y convivía con tantas cosas que yo decía, es que yo quiero eso y andar investigando crímenes y estar viendo a los muertos y a ver de qué se murió. Entonces, si vivíamos cosas, híjole, realmente que si se las cuento no me las creen. Pero así como que no, o sea, es que mira, ¿cómo eres tú cuando te digan, porque conocemos unas maestras, que una de ellas, hermana de una de ellas, era juez? Y unas mujeres tan guapas, tan elegantes, es que yo quiero ser juez como ella, ¿no? Y de repente me decían, no, para eso se necesita carácter, se necesita voluntad, se necesita firmeza, y todo eso tú no lo tienes. Entonces llegaba yo y me acercaba con otra persona, oye, ¿cómo ves si estudio para abogada? No, no es lo tuyo. No, tú no tienes carácter para eso. Y además te van a decir que perdiste el caso y te vas a poner ahí a llorar. Vas a entrar en pánico, no vas a saber qué hacer y no vas a poder controlar. No, mejor tú dedícate a otra cosa. Porque sabes que, mira, realmente tú pues vas a estar como las escopetas, así es como te vemos. Ese es tu fin. O sea, yo decía, como las escopetas? Pues cargada y atrás de la puerta. O sea, tú no vas para tu casa y ser la sirvienta de tu marido. Entonces, si yo decía, bueno, es que a lo mejor sirvienta de marido le llaman a que realmente seas una buena esposa y tengas hijos. Entonces, para mí todo era wow, ¿no? Emocionante, pero a la vez tristeza, porque había tantos calificativos en no por esto, no por esto, no por esto, que me la creí mucho tiempo. Hasta que llegó el momento en que pues seguí pasando situaciones de salud complicadísimas de todo tipo. Pues yo seguía con mi situación de no querer continuar en este mundo,
intentos muchas veces, tristezas muchas veces, de estar yo viviendo en la inercia del mundo, para ya llegar a la conclusión, porque el tiempo se nos agota, que creo que yo estaba cansada. Yo decía que estaba cansada de mi casa, decía que estaba cansada de lo que vivía, cansada de que me presionaran, cansada de todo. Y había personas que decían, oye, pero ¿cómo te puedes cansar si tienes todo? De verdad, vacaciones, viajes, comidas, puedes comer donde se te dé la gana, tenías un techo seguro, o sea, no mueves ni un plato. Yo creo que la primera vez que nosotras tomamos solas un transporte público fue como a los 16 años, ¿no? La primera vez que yo me aventé solita andaba en el metro tenía 19, o sea, imagínate, no 18 porque andaba con los de la prepa, ¿no? Un día a la semana nos dejaban irnos en transporte público. Entonces, yo vivía realmente sin conocer el mundo. O sea, todo resuelto, pero sin conocer nada, ¿me entiendes? Y por eso para mí todo era un hartazgo, todo era una situación triste, en que yo no sabía ni entendía qué iba a hacer conmigo y yo quería salirme de mi casa. No encontraba manera de irme porque pues todo se me ponía como obstáculos, me ponían esas imágenes de que es que me quiero ir y yo tener mi departamento con alfombra. Yo sabía ya exactamente que quería hasta mis muebles en color madera clara, todo con estos muebles de ratán que siempre me gustaron muchísimo, y tener un perrito lanudo y yo estarme cocinando, llegaría a hacerme un café. El café siempre me fascinó gracias a mi abuela, por eso ven que siempre tengo acá esta cafetera de acá, hace cappuccino express, ¿no? Muchos, acá tengo la de las cápsulas, acá tengo la americano, de este lado tengo la prensa francesa, allá tengo otra chiquita de americano, el soluble, pues de todas las presentaciones, y vamos a hablar del café muy próximamente con un sentido de nuestro programa de sanidad en el alma, ¿no? Entonces, pues resulta que yo eso quería, pero ok, llegó un momento en que mamá se desesperó y me dijo, a ver, ya, ¿te quieres ir de la casa? Ok, ahí te va, vamos a hacer una lista de todo lo que necesitas para que te vayas de la casa. ¿Y cuánto necesitas? Entonces empezamos a hacer una cita, o sea, hasta me invitó al VIPS, ¿no? Entonces, sí, pues padrísimo, haciendo la lista, ¿no? Hasta de cuántos botes de basura iba a tener mi departamento, cuántas tazas, cuáles vasos, que tenía que ir combinado los vasos con la jarra y con... Cuando hice mi lista, en aquellos años que yo tenía 18, 19 años, mi lista era que tenía yo que tener solamente para rellenar el departamento 30,000 pesos. En esos años, te estoy hablando que hace 30 años, o sea, y aparte lo que yo fuera a pagar de renta y demás. Entonces yo decía, pero pues ¿cómo lo hace? Pues necesitas encontrar un trabajo en donde ganes todo esto. Entonces mamá, en su afán de abrirme y de hacerme ver la realidad de lo que se ganaba, lo que tenía yo que ganar para obtener todo eso, tómela, en mi cabeza estaba, claro, me estás poniendo todos los obstáculos para que yo no me vaya, porque como soy una inútil, porque como yo no sé hacer nada, porque como no estudié nada y no quiero hacer nada, ese es tu fin. Entonces sí empecé a estar en contra. A fin de cuentas, en esa temporada pasé un suceso muy fuerte, eh, que me marcó para siempre. Y ahí fue donde yo dije, hasta aquí. Entonces voy a hacer algo más. Y bueno, empezamos a entrar a trabajar. Papá pasó por una situación muy complicadísima económicamente. Fueron problemas mucho tiempo, y pues llegó un momento en que pues, tuvimos que meternos a trabajar todas y estar apoyando. Mamá pues siempre ahí al pie del cañón. Papá pues después de tanto tiempo de haber sido proveedor y haber hecho tantas cosas por todos nosotros, pues realmente había que apoyarlo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, pues bueno, pues empezamos a hacer vida laboral nosotras. Esa intención de estudiar, pues definitivamente, pues ya ¿no? Porque yo sentía que aparte de que yo no sabía hacer nada y no tenía la capacidad, pues tenía que trabajar. Y mira que realmente nosotros no poníamos así el dinero para la casa, o sea, con lo que nosotros ayudábamos realmente era cubriendo nuestros propios gastos.
tus gastos personales. Que tu ropa, tu desodorante, tus cosméticos, tus cosas, ¿no? Porque pues mamá y papá eran los que se encargaban de todo eso en ese tiempo. Hasta que pues bueno, llegó un momento en que me voy a saltar más pasos, llegó un momento en que decido casarme. Decido casarme porque pues ahí se iban a resolver absolutamente todos mis problemas. Todos mis problemas se iban a resolver casándome, pues porque yo iba a tener una familia allá, entonces yo iba a hacer con mi familia lo que se me diera la gana, entonces sí, yo iba a hacer que todos fueran felices, pero ¿qué crees? Que me caso y entré en una depresión terrible de 8 años, en donde durante todos esos 8 años yo fui sobreviviendo al día, a lo que acontecía en el día. A lo largo de mi vida, pues como me veían, pues sí, como triste desde muy chica, mi mamá siempre estuvo pendiente de que pues fuéramos un psicólogo, que ya lo recomendaba, que fuéramos aquí, que fuéramos allá. Y desgraciadamente todo lo que se ponía para ayudarnos, para mí era perjudicial, porque ni llegaban a ningún lado, porque yo ni siquiera sabía lo que era el que te dijeran en qué andabas como mal, para poder superarlo. Para mí todo era un ataque, era una confrontación tremenda a que tú eres esto y esto y esto. Entonces para mí nunca fue funcional asistir a algún tipo de terapia. Y aparte pues no lo seguía. Hasta que llego a este punto en donde tuvieron hasta que medicarme porque yo no podía con mi tristeza y ya nadie sabía qué hacer conmigo. O sea, ya tanta situación de estar triste y demás, llegué a engordar a un nivel muy fuerte. O sea, yo llegué a pesar 132 kilos. Imagínense nada más, cuando yo en la prepa pesaba 75. En mis 15 años yo me acuerdo que yo pesaba 56 kilos, imagínate, yo en la prepa 70, y dije, bueno, ya no, pero de 70 a 132 fue una cosa impresionante, impresionante. Pero fue quien me acompañó todos esos años, fue Mary Kay. Fue Mary Kay porque fue ahí donde pues yo iba y pues te decía todo lo fantástica que eres, todo lo fabulosa, todo lo que podías lograr, toda tu capacidad, y me fue gustando y yo dije, yo quiero aprender para yo ser precisamente eso. Y en Mary Kay había todo lo que yo pedía. Yo quería saber de belleza, ahí aprendí a maquillarme, a arreglarme y demás. Quería yo enseñar sin ser maestra. Llegó un momento en que pues a dar capacitaciones, a dar, tenía yo ese clic con las consultoras, con las clientas, con todo el mundo. Tenía unas ventas extraordinarias. Llegué a meter mi carta para serme directora en el 2003, entonces, híjole, con un grupo maravilloso, ganando muy bien, yo sintiéndome completa, pero ¿qué creen? Que todo eso completo y fantástico solamente era mientras estaba haciendo eso, pero yo llegaba a la casa y me volví a poner triste, y me volví a poner triste. Entonces, y no había manera de que me sacaran de allí, hasta que precisamente tuve que tocar ese completo fondo de irme hasta llegar al punto de tener tratamientos psiquiátricos y de que llegaran a tomar la decisión de internarme porque la tristeza era tan profunda, el desgano, las ganas de no seguir existiendo, porque yo decía que yo no tenía ningún valor y mucho menos siendo una persona con ese peso que tenía y viendo mi cara tan horrible y que solamente me ponía muy bien, pero seguían las comparaciones en todos los sentidos. Entonces, a lo largo de ese tiempo que estuve casada, pues me dan la noticia casi al principio de que me casé también, de que yo no iba a poder tener bebés, que pues ya tenía una diabetes que estaba detectada a mis 24 años, pero en realidad pues yo traía ya el problema de diabetes desde los 19. Entonces para mí era, o sea, imagínate, o sea, ya así el médico me lo dijo, a partir de hoy considérate una paciente desahuciada, porque poco a poco vas a ir perdiendo todos tus órganos, tus habilidades, tu esto, no, pues entonces más. Y aparte no vas a tener hijos, y yo quería una niña. Entonces, ¿cómo crees? Si no se podía, y había muchos obstáculos y muchas cosas que sucedieron a lo largo de ese matrimonio, en donde a fin de cuentas, decido yo y tuve la bendita oportunidad de haber adoptado a dos pequeñines, unos hermanitos que llegaron a mi vida de una manera
de la manera que hayan llegado, para mí en ese momento era lo que me iba a salvar, el yo convertirme en mamá, porque yo decía, es que ser mamá no es igual a estar embarazada, ¿no? Entonces, sí, pues yo voy a tener a mis criaturas. Y sí, llegaron mis chiquitines, tenían 1 y 2 años, mis hijos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que Zenet se fue más para abajo. Más para abajo porque todo necesita un orden, todo tiene que tener una disciplina, todo necesita tener un porqué. Y la manera en la que fueron dadas las cosas no eran como debían de haber sido. Porque todo eso, en lugar de primero sanarme para poderle dar una vida sana a esos hermosos bebés, ¿no? Yo lo hice al contrario, yo quise sanarme a través de ellos y desgraciadamente no se pudo. No se pudo y empezamos a tener unas confrontaciones tan tremendas y problemas de salud con los niños y obviamente problemas en mi matrimonio muy terribles. Entonces, y fueron cosas que me fueron llevando a seguirme sintiendo hundida, pero ahora ya no estaba triste, ahora estaba enojada, ahora estaba rencorosa, ahora estaba, pero ante toda la gente, yo tenía en mi cabeza el chip de que tenía que estar siempre sonriendo, siempre de buena, siempre con la mejor actitud, siempre viéndole lo bonito a todo, pero, y curiosamente yo le veía lo bonito a todas las personas y les hacía ver que dentro de su entorno todo lo que tenían en positivo de manera que lo entendieran. Si a mí me decían, oye, tienes casa, tienes techo, tienes comida, tienes esto, tienes lo otro, no te pases, tienes todo, yo no lo entendía. Hasta que llegó el momento en que me vi sin casa, sin comida, sin coche, sin dinero, pasando hambre. Cuando empecé yo a valorar esas cosas, y ahora que son las lluvias torrenciales, ayer fue una lluvia espantosa, no saben yo cómo le agradecía al Señor que tuviéramos este techo donde nosotros nos protegemos. Y fíjense nada más curiosamente, de donde salí corriendo es en donde estoy ahora. Todo mundo regresa al origen, ¿me entiendes? Entonces, y dije, gracias por este techo, Señor, y sobre todo, gracias porque estamos secas. Y te pido muchísimo por todas aquellas personas que no tienen en dónde guardarse. Señor, búscales un techo, búscales una manera, porque yo no lo entendía y no valoraba. Entonces, el punto es que tuve yo tantas pérdidas sin darme cuenta que todo lo que tenía era todo. Y que realmente lo que estaba pasando es que yo no tenía bien entendido. Entonces, por eso yo estaba dispuesta a hacerle ver a todo el mundo todo lo bueno que sí había, de qué manera se manejan las circunstancias y las cosas, y que por eso tenían muchas bendiciones a su favor. Yo decía, a pesar de que ahorita yo tengo todo esto, que tengo a los niños, que tengo la estabilidad, que no tenía la necesidad de trabajar, y que solamente era Mary Kay, no me sentía a gusto con nada más que cuando estaba haciendo Mary Kay. La misión de Mary Kay es enriquecer la vida de las mujeres, y eso a mí se me quedó muy grabado. Y si yo amaba algo, era la manera en que Mary Kay veía la espiritualidad. La señora Mary Kay era una mujer cristiana, era una mujer de mucha fe, una mujer que daba demasiado. Yo decía, yo quiero ser así. Entonces, es ahí en donde yo encontraba precisamente mi lugar, porque era en donde me sentía reconocida, donde me sentía amada, donde me sentía que valía, donde sentía que me ponían atención, hasta para decirles cómo apliquen una espuma limpiadora. Entonces sí que la gente me pusiera atención. Entonces eso hacía que yo me convirtiera en una mejor persona para ellos y les daba toda mi atención, todos mis conocimientos, les daba todo. Y créanme que de verdad, si no me compraban no importa, pero maravillosamente vendía mucho, porque lo que le gustaba a la gente era mi atención. Entonces, pues bueno, continué. Pero cuando caí en ese bache y ya tuve que hacerme cargo al 100% de los niños, la situación era muy, muy difícil, porque no supe darle a mis hijos mayores todo ese amor y toda esa paciencia y dedicación que sí tenía para dar.
se dieron muchas cosas a la vez. Pero llegó un momento en que ahora sí que pasaron los años y pues tuvimos que separarnos todos. Yo ya no podía más, mi situación de salud cada vez estaba muchísimo más complicada. Llegó un momento en que de tantos kilos que yo tenía, cuando nosotros nos mudamos a la ciudad de Toluca, pues ¿qué creen? Que en un año me bajó 40 kilos. Los siguientes 30 los fui bajando a lo largo del tiempo, pero cómo fue haciéndome cargo de mí. No me quedaba de otra porque tenía que atender a las criaturas y llevarlos a la escuela y esto, pues ya no había nadie. O sea, yo después de vivir con mis papás, viví en casa de mis suegros, que fueron unas personas maravillosas que me dieron un rumbo y un apapacho muy especial, cosas muy simples que les iré platicando a lo largo de nuestra primera temporada de este programa. Y todo eso fue haciéndome que yo me hiciera cargo. Entonces, al hacerme cargo, tenía que estar viendo por los chicos, ¿no? Por los niños, de estar llevándolos a la escuela, dándoles de comer, haciendo tareas. No tenía yo como que la mejor actitud, pero llegó un momento en que reventé, en que ya no pude. Y el papá de mis hijos me dijo, ¿sabes qué? O sea, no puede ser, o sea, él no podía estar allá, ¿no? Y nosotros ya teníamos ahí una separación de tiempo. Entonces se dieron las cosas tan así que a fin de cuentas nosotros nos separamos y los niños se quedaron con ellos. Con él, perdón, para mí fue algo muy fuerte, muy duro, que me costó muchísimo trabajo procesar. Porque obviamente en ese momento, ahorita lo veo, fue lo mejor porque yo no le estaba dando una calidad de vida a los niños y nos íbamos a meter en un montón de pleitos, unas situaciones muy complicadas, que gloria a Dios, después de muchos años ha tenido un resultado maravilloso a lo largo de mucho trabajo emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué fue todo lo que estuvo pasando? Toda esa tristeza, ya para que empiece yo a concluir. Fíjense, aprovechamos que se nos cortó el video anterior. Yo me quedé completamente sola. Dice que cuando Dios quiere restaurarte, te hace que pierdas todo. Y yo perdí todo. Ay, de un momento para otro, me quedé sin hijos, sin marido, primero sin marido, luego sin hijos 2 años después, sin casa, sin trabajo, porque yo dejé mi negocio, dejé mi directorado, dejé todo lo que yo sabía hacer, porque todo eso era vanidad, todo eso eran cosas que no. En mi cabeza estaba que toda la gente con la que convivíamos, que tenía muchos recursos económicos, era gente mala, era gente abusiva, era gente perversa, era gente... Y yo decidí cortar con eso porque dije, solamente la gente humilde, la gente sencilla son los que son felices. Y yo renuncié a toda esa parte que muchos llaman abundancia, ¿sí? Y no se dan cuenta que primero debes de tener la abundancia de tu corazón, la humildad de tu espíritu, para que de ahí tengas todos los recursos económicos que tú quieras para dar. Entonces el Señor me quita absolutamente todo y ahora lo entiendo y me quedo en nada, en nada. Entonces, si es que me entero que fue unos meses después, ¿no? No, sí. Estaba yo ya muy triste, estaba pensando ahora qué voy a hacer. Tenía muy poco tiempo para desocupar mi casa, pues porque pues si yo ya no pertenecía, pues tenía que irme, ¿no? Y andaba buscando qué hacer. Y llegó un momento en que yo hice reclamos a Dios y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me quieres en este mundo si yo no sirvo para nada? ¿Para qué continúo si no tengo nada? No tengo que comer. Así le dije, me estoy muriendo de hambre. Dame una razón por la que yo tengo que seguir aquí. ¿Y qué creen? Que me anuncian que estaba esperando un bebé. ¡Ah!
yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, o sea, porque todo fue muy rápido en el sentido de que, o sea, aunque ya tenía yo un tiempo, 2 años de separación y demás, y andaba yo queriéndome dar alguna otra oportunidad y lo que tú quieras, jamás me imaginé que pudiera existir un milagro después de haberme hecho tantos estudios y que me confirmaran que yo no podía tener hijos y que hubo oportunidad de tener tratamientos, pero no había la posibilidad porque salían igual de caros que ahora y eso no me lo pagaba la aseguradora. Y cuando me dicen, estás embarazada, no sabes. En ese preciso segundo, Asenet dejó de importar en el sentido, soy la que sufre, nadie me quiere, no sirvo para nada, porque ya tenía yo dentro de mí lo que tanto había anhelado desde chica. ¿A qué voy con esto? A que cuando te dicen que los tiempos de Dios son perfectos, fíjense, pasaron, ¿cuántos años? Les puedo decir que 20 años pasaron para que mi sueño de ser mamá se lograra. Yo no sabía que venía con un reto impresionante que hasta el día de hoy es mi mayor bendición. Y de eso vamos a ir hablando a lo largo. Ahí es en donde fue se partió. Y ahora. Antes decíamos, ¿quién es Asenet antes y después de Mary Kay? Hay mucho. ¿Qué es Asenet antes y después de Krista? Mi hija se llama Krista, para quienes no me conocen. Y Krista fue un nombre que escuché, así escuché a gritos, ¿no? Krista, Krista, Krista. Era un programa en la televisión, pero yo no ubicaba qué, y se quedó. Cuando empecé a buscar un nombre para mi bebé, cuando yo ya sabía que era niña, dije, Krista. Y cuando empecé a investigar qué era Krista, ¿qué creen que es Krista? Es el femenino de Cristo. ¡Ah! Y mi historia a partir de Krista la conoce mucha gente, que la iremos desmenuzando a lo largo de esta primera temporada. Y a lo que yo quise llegar con esto, que ustedes conocieran mi historia, fue que desde siempre, sin saber, sin que hubiera como que fuera a propósito la situación, yo siempre viví en una desolación inmensa. Yo luego decía, es que yo nací ofendida, mano, porque así, todo lo que dijeran para mí era una ofensa, todo lo que dijeran era en mi contra, todo adjetivo que hubiera era para mí negativo. Y cuando alguien empezaba a decirme cosas lindas, yo no lo aceptaba. No, pues tú porque me quieres. Pues no, porque la gente aun queriéndote te dice cosas que te lastiman. Entonces, yo no entendía por qué tanta tristeza. Porque yo realmente ahora lo sé, no sabía quién era yo. No sabía por quién en realidad fui creada y cómo cada una de las cosas que tenemos para bien y para mal van haciendo que des ese extra para alguien, ¿no? Mientras yo a lo mejor, ahora sí que yo por mi complejo de ser fea aprendí a maquillarme y ahora tengo la maravillosa bendición de que les gusta cómo me arreglo, yo no sabía que ese defecto que yo veía era una gran bendición porque aprendí a transformarlo, ¿me da a entender? Yo no sabía que, por ejemplo, y son cosas muy simples que quiero que veas, porque a lo largo de tu vida te pones tú muchos defectos que pueden llevarte a ser una bendición, o que tú no te dabas cuenta que lo eran. Entonces, yo tuve que pasar por psicólogos, psiquiatras, ¿no? Internamientos, no en el hospital psiquiátrico, pero sí internarme, precisamente por estar, atentando contra mí en muchos sentidos, depresiones, cirugías. Pisaba yo el hospital creo que 6 veces al año más o menos para atenderme yo, hasta que llegó un momento en que ya nadie fue a verme. La única persona, la última internamiento que tuve yo,
precisamente por depresión, fue mi papá. Llegó y el médico acababa de prohibir las visitas y ahí estaba mi papá y dijo, el único que puede estar aquí es el señor, pero están prohibidas las visitas, mamá se queda afuera. Tenía yo una habitación privada, ¿no? Y llegó el médico y me dijo, ¿sabes qué tiene? Ah, porque quienes me vean comiendo paletas de cereza, ¿no? Ahora son de corazón mis favoritas, antes eran las Tootsie Pop. Fue por ese doctor. Porque entró a mi habitación comiéndose una Tootsie, precisamente, y me dice, ya estoy haciendo todo, checando todos tus estudios, todos tus niveles, todo, y haciendo un análisis de tu historia clínico desde que estás con nosotros en este sistema. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes? Tú no tienes nada. Tú eres una berrinchuda que no quiere hacerse cargo de su vida. Así que a partir del día de hoy, dejas de tomar antidepresivos, medicamentos para dormir, nivelador cerebral, medicamento para la agresividad y uno más por si te pones más loca. Todo eso que has tomado durante 8 años se acabó y de milagro no se te ha cocido el cerebro. Así me lo dijo. Así que a partir de hoy te vas a encargar de tu vida. ¡Wow! Palabras muy sabias, pero nadie te enseña a ser precisamente responsable de tu vida. Te enseñan a todo lo que tienes que hacer a lo largo de tu vida, porque tus papás te enseñan en base a lo que ellos conocen. Y ahora que se habla tanto de todas las heridas y las personalidades y los, ¿cómo se llaman ahora? Los temperamentos. Y cuanto más que ya tienen nombre, antes no lo tenían. Y ahora te das cuenta que tú vas creciendo a lo largo de las heridas que tienes. Para unos puedes decirme, oye, pero tú tenías una vida perfecta, ¿de qué te ponías triste? Pues sí, pero es que a lo mejor yo en la casa pues tenía que estar sentada en la mesa. Y puede ser una tontería y con esto voy a concluir. Pueden ser que muchas cosas le parecen tonterías a unas personas, pero a otras no. Para mí pues era que si vas a comer, comes en el comedor. No te levantas hasta que todos hayan terminado, ¿sí? Y era comer, ¿no? Y cuando llego yo a un lugar y veo que se podía comer tu pan dulce en el sillón, en pijama, sin zapatos, y podías hacer esto. y es una, a lo mejor eso es bobera, ¿no? Eso para mí era más valioso y para mí eso era más una convivencia que estar sentados todos a la mesa, ¿sí? Entonces, y aparte viendo la tele, ¿no? Viendo eso. Entonces, aunque no era, ¿cómo les explico? Eran detalles mínimos. Pero todo eso lo que quería era así como que así como el apapacho del suéter. Para mí era eso, comerte esa conchita sopeada con tu café con leche viendo la tele en pijama. Entonces, y todas, hay muchas cosas que te van marcando. Al día de hoy, ¿saben yo para qué ocupo el comedor? Para charlar, para tomar café ¿sí? Porque en el sillón pues se me hace así como que pues no estás como que muy cómoda, ¿no? Los sillones para mí nunca han sido cómodos. Fíjense cómo uno va trayendo cosas, ¿no? Y lo que para uno le parece hartazgo, el que yo me quiero ir, yo me quiero liberar, yo quiero hacer, y les digo, vamos a continuar con esta charla, tú no puedes decir lo que tú viviste era, wow, yo que tú, ¿no? Sí, tú en mi lugar harías eso con el pensamiento que tienes ahorita, con las emociones que tienes ahorita, con las vivencias que tuviste. Pero si tú hubieras sido yo, con mi sentir, hubieras hecho lo mismo. Entonces, ha sido un caminar de 50 años en donde para poder entender esa sanidad que necesitas, se resume a una sola cosa. O sea, que aparentemente te enseñan desde que eres niño y te hablan de que Dios existe, pero no te enseñan cómo y en base a qué te vas a entregar.
La señora Mary Kay en sus prioridades del negocio siempre fue primero Dios, después tu familia y después tu negocio. Y eso es siendo Señor, me encomiendo a ti, por ti tengo todo para darle a la familia y a través de esa tranquilidad mi negocio sea exitoso. Así yo lo empecé a ver. Y por eso yo me casé con Mary Kay años hasta el día de hoy. Por esa filosofía, por esas prioridades, ¿no? Y la regla, ¿no? La regla de oro, tratar a los demás como quieras que te traten. Entonces todo eso, a fin de cuentas, me trajo a querer hablarles a ustedes de que no toda la gente es perfecta, de que no todo lo que vean en los demás ni es perfecto ni es lo más trágico. Y que a lo mejor tú con las oportunidades que tienen otras personas harías grandes maravillas. Pero ¿qué crees? Que tú tienes las oportunidades que te corresponden para que de ellas hagas que todo crezca. Ahora, créanme que yo no dependo ni de marcas, ni de compras en centros comerciales, ni de cuentas hacia lo más. Es que no lo tienes, no. Porque yo aprendí a vivir de una manera diferente, que todo eso me gusta, pero no lo necesito. ¿Se acuerdan que cuando en el emprendimiento hablábamos precisamente de todo lo que hagas tú tu lista de lo que quieres y de lo que necesitas y es abismal la diferencia? Tú necesitas un televisor con entretenimiento. Eso es lo que tú necesitas, pero lo que quieres es que en ese televisor haya Disney, HBO, Netflix, y cuanta plataforma exista de paga. Porque si yo te digo que tiene la televisión un sistema que ahora es casi todos los tienen, que se llama Roku, ¿no? Y que ahí puedes ver un sinfín de películas de manera gratuita y ahí puedes ver programas y ahí puedes entrar, por ejemplo, a plataformas que son con internet. El internet sí es muy necesario ahora, ¿no? Ay, no, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia abismal. Entonces, ¿qué quieres, no? Cubrir tu necesidad o cubrir un estatus. Tienes que ponerte padrísimo, padrísimo. Tienes que, pero es que yo quería eso que está ahí en el aparador y así, ya sabes, bueno, hay que ir buscando la manera de que lo obtengas, pero no lo necesitas, porque todavía tienes que vestir, todavía tienes que calzar. Ay, pero es que yo quiero, o sea, he conocido gente, o sea, conozco a una mujer que tiene 600 bolsas, 300 pares de zapatos, que de la misma, los mismos jeans, la misma marca, talla, color, tiene 17. Entonces así como que, bueno, qué padre que tengas esa posibilidad. Sin embargo, cuando tú aprendes a vivir de una manera amorosa, no conforme de conformismo, de que estás a gusto, de que estás bien, de que lo tienes, créeme de verdad que todo se va organizando para que tengas exactamente lo que quieres. Y eso se llama agradecimiento. Cuando tú te conviertes en una persona agradecida, cuando te conviertes en una persona de oportunidades, de que todas estas oportunidades las aprovecha, que realmente ahora sí Asenet sale con una sonrisa sincera. Ahora sí Asenet llega a hablarte con todo el alma y en todo el corazón. Asenet llega que a pesar con todas las circunstancias que se han venido de hace 15 años para acá, que es a partir de que se anunció mi Crista, créanme que yo me mantengo, yo soy muy feliz. Soy muy feliz. Hay cosas que me ponen triste, por supuesto que sí, todos somos humanos. Sin embargo, cuando aprendes a vivir de una manera diferente, empiezas a verte diferente, actúas diferente, transmites diferente y por lo tanto es en donde tú tienes ese poder de hacer que la gente te dé
toda esa atención sin querer que antes sí querías y añorabas. Pero antes era por ego, antes era por sentirme bien yo. Ahora lo hago que se sientan bien los demás, que ames a los demás. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Ese es un tema del que vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, quise platicarles este testimonio, porque para los ojos de muchas personas yo he llevado una vida perfecta. Yo he tenido una vida en donde he sido muy afortunada y tienes todo, y qué tonta que no creciste, y qué bárbara que no hiciste tu carrera, y mira, porque tus amigas eran esto. La mayoría de mis amigas todas son profesionistas, mujeres, empresarias, gente de mucho valor adquisitivo, que tiene mucho valor adquisitivo, y yo siempre quise parecerme a ellas, sobre todo una de ellas que la amo con todo mi corazón, de quien he aprendido muchísimo. Y y te voy a hablar, no voy a decir quién es, pero te voy a hablar para decirte gracias. Porque a través de lo que vi de ti yo aprendí. Entonces, nadie sabe todos los vacíos, los dolores, las heridas que tienen los demás. Y los criticas. Aprende a conocer su historia de manera saludable para que puedas comprender por qué actúan de cierta manera. Que te van a criticar, que te van a juzgar, que crees que llega un momento en que de verdad eso no importa, porque hablan a través de sus vacíos, de sus heridas y de todas esas cosas que hay. Entonces, quien pensaba que Asenet era una mujer, todo el tiempo, había quien decía que yo no me tomaba la vida en serio, que hubo quien me dijo que no podía ser mi novio porque yo no sabía ni siquiera qué quería de la vida, y bueno, fue tropezarse en un fango, ¿verdad? Entonces, pero sabes que no, veían todo eso cuando en realidad había muchos vacíos y había muchas carencias. Que al día de hoy pues puedo entender que cuando tú ya creces, cuando ya tienes conciencia, cuando eres un adulto, ya puedes hacerte cargo de eso. Y si están niños tus niños, pues ellos, los hijos, aprenden de lo que ven que tú haces, no de lo que le digas que hagas. Porque tú le puedes decir, tráete los trastes de la recámara, pero si ven que tú ahí comes y tú ahí los dejas a un ladito, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, son temas muy amplios y pues yo con esto quiero concluir. Les quiero agradecer muchísimo haber estado conmigo, quienes estuvieron en vivo, que ya no me apareció más que mi hermosa Mayu, quien está aquí. Muchísimas gracias, Mayu, porque tú también has sido esencial en mi vida, todo tu amor, todo tu conocimiento, todo tu ayuda. Una directora Mary Kay exitosísima que hasta el día de hoy sigue creyendo en mí. Gracias, Mayu, por eso. Y vamos a irnos a lo largo de este programa hablando de todos esos tropiezos que llegamos a tener, de todas esas emociones de las que nos se hablan, y poner ejemplos de cómo hay cosas que tú puedes entender, cómo tu desgracia se puede convertir en una bendición, como yo les dije al día de hoy, para quien se haya quedado con la duda, qué relación llevo con mis hijos. No los vi realmente por 10 años a mis hijos. No los vi, me dolió mucho. Y el reencuentro entre nosotros, híjole, fue doloroso pero muy edificante, porque ellos, a pesar de todo, se quedaron con lo que aprendieron de su mamá. Imagínate, mis chiquillos tenían 1 y 2 años cuando llegaron conmigo. Y aún así tenían recuerdos padres de mí. Y mi hija en algunas cosas a quererse parecer a mí. Mi hijo tiene un carisma maravilloso, no porque lo sacó de mí. Él ha aprendido, y cada uno tiene su esencia, y todo tuvo un porqué. Si yo hubiera continuado con ellos, no les hubiera dado, pero absolutamente nada, y peor, por tener que estar atendiendo a la salud de Chris. Y ellos han crecido siendo unos chicos muy fuertes, donde mi tiempo con ellos era necesario, lo que vivimos juntos, para estar conmigo. Ahora, bueno, la relación es bonita, es cordial, hemos platicado bastante, nos hemos perdonado mutuamente, y hemos logrado hacer
que no estamos juntos, pero sí unidos, ¿ves? Entonces, pues ahora tengo, sí, mi amor conmigo. Tengo a mi hija, que es la más chica, ya que ellos ya crecieron, ya tienen 21 y 22 años, ¿no? Hija chica, Cris, con 14, por quien debo ver. Entonces, realmente te puedo decir, todavía no tengo un final, pero al día de hoy soy muy feliz. Entonces, es algo que les quiero ir compartiendo a lo largo de estos programas a través de esta primera temporada y me encantaría muchísimo que escribieras si quieres que hable de tu historia, si quieres ver de qué manera la desmenuzamos a los ojos de Asenet a través de sus vivencias, porque fue así como mi alma se ha ido restaurando. Definitivamente, quien me sostiene es Dios, quien me ha hecho encontrar y tener este entendimiento y como dice su palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ha sido Él a través de ver cada una de mis experiencias que quiero compartir con ustedes, porque si de algo sirve lo que escuchan, aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo martes con un tema que les iré poniendo a lo largo de la semana para que estén listos y se conecten. Muchísimas gracias por haber estado.